A mediados del siglo XIX, el territorio de la Araucanía o Nulunmapu, habitado por el pueblo mapuche, fue testigo de uno de los episodios más complejos de su historia, la ocupación militar y la colonización por parte del Estado de Chile. Este proceso, que comenzó en 1851 y culminó en 1883, estuvo marcado por intensas luchas bélicas, la asimilación forzada y profundos cambios en las estructuras sociales y políticas del pueblo mapuche. En los últimos años del proceso independentista, el territorio de la Araucanía, conocido por la administración colonial española como la provincia de Arauco, fue escenario de resistencia tanto de los mapuches como de los realistas. Durante la Guerra a Muerte de 1819 a 1824, algunos grupos mapuches como los huentenche salieron con las fuerzas españolas en defensa de su autonomía frente a la nueva República de Chile. Estos grupos, conocidos como arribanos, demostraron la debilidad de las nuevas autoridades chilenas, quienes se enfrentaron a una resistencia feroz, tanto de los realistas como de los pueblos indígenas. A lo largo de la década de 1850, Chile enfrentó la agitación política de las revoluciones liberales de 1851 y 1859. En este contexto, agrupaciones mapuches, lideradas por figuras como el Toqui Juan Manguilhuenu, se vieron involucradas en los enfrentamientos, luchando no solo contra el Estado chileno, sino también por la preservación de sus tierras y tradiciones. Además, la colonización agrícola de la Araucanía se aceleró, impulsada por el auge cerealero provocado por la fiebre del oro en California, 1848, y la llegada de nuevos colonos, principalmente alemanes, lo que intensificó los conflictos por la tierra. El proceso de colonización estuvo marcado por fraudes en la enajenación de tierras mapuches y por conflictos entre colonos y comunidades locales. Los funcionarios corruptos del gobierno chileno facilitaron este despojo de tierras, lo que intensificó las tensiones. Un fenómeno que aumentó las tensiones fue la aparición del aventurero francés Aurélie Antoine de Tonnets, quien tras entrar en contacto con varios loncos mapuches se proclamó rey de la Araucanía y la Patagonia en 1860. Esta autoproclamación generó un conflicto diplomático con Francia y también con Argentina, ya que el territorio reclamado por Tonnets se encontraba en una zona disputada entre Chile y Argentina. Frente a la creciente presión por asegurar su soberanía sobre la Araucanía, el Estado chileno ideó un plan de ocupación militar. En 1861, Cornelio Saavedra propuso la construcción de una línea de fortificaciones a lo largo del río Mayeco, conocido como la Línea del Mayeco. Aunque este plan fue rechazado inicialmente, el gobierno chileno comenzó a implementar medidas progresivas de ocupación y fortificación a lo largo de la región. Desde la década de 1860, los gobiernos de Manuel Bulnes Prieto, Manuel Montt Torres y José Joaquín Pérez Mascayano avanzaron en la expansión territorial impulsados por el deseo de controlar recursos naturales como el carbón mineral y de fomentar la agricultura. Las fortificaciones fueron establecidas en ciudades clave como Mulchen, Negrete y Angol. La resistencia mapuche, liderada por figuras como José Santos Culapán, se mantuvo firme y las comunidades mapuches comenzaron a organizarse para enfrentar la ocupación chilena. Se produjeron malones, que eran ataques rápidos y sorpresivos contra las ciudades y los fuertes establecidos por el ejército chileno. Los mapuches se retiraron rápidamente a las zonas cordilleranas para reagruparse, recobrar fuerzas y planificar nuevos ataques. Estos enfrentamientos fueron característicos de la guerrilla y las tácticas de resistencia mapuche. Entre 1873 y 1883, el gobierno chileno intensificó sus esfuerzos para pacificar la Araucanía. Sin embargo, esta pacificación no fue un proceso de paz, sino una ocupación militar violenta. Los mapuches que se resistían fueron sometidos a una represión cada vez más feroz y se impuso un nuevo orden que incluía la erradicación forzada de las comunidades en reducciones, como asentamientos controlados por el Estado, la imposición de la cultura y la educación chilena, y la desaparición de las estructuras tradicionales de poder mapuche. Durante este periodo, el gobierno chileno fundó nuevas ciudades en las antiguas tierras mapuche como Villarrica y construyó líneas defensivas a lo largo de los ríos Mayeco y Tolten, donde se instalaron nuevos colonos europeos. La estrategia de tierra arrasada, que consistía en la destrucción de recursos mapuches y la quema de tierras, fue utilizada para despojar a las comunidades de sus medios de vida y garantizar el control territorial. El último gran levantamiento mapuche ocurrió entre 1881 y 1882 y con su represión el Estado chileno consolidó su control sobre la Araucanía.
La ocupación culminó con la fundación de nuevas ciudades y la reconfiguración del territorio, y el poder político y militar de los locos mapuches fue reemplazado por autoridades chilenas. La pacificación marcó el comienzo de una nueva era para el pueblo mapuche, que pasó a formar parte de una estructura social y económica controlada por el Estado chileno. La asimilación cultural y la pobreza estructural de las comunidades mapuches se convirtieron en problemas persistentes, y la lucha por los derechos territoriales y la justicia histórica sigue siendo un tema crucial en la política chilena hasta el día de hoy. La drástica pérdida de territorio redujo al mínimo el espacio vital del pueblo mapuche, confinándolos en reducciones poco productivas, lo que contribuyó al empobrecimiento estructural de muchas comunidades. La imposición del idioma, la religión y la educación chilena provocó un proceso de chilenización forzada que marginó la lengua mapudungún y debilitó las estructuras culturales tradicionales. Feleluam fantepu tremkle chipichigeche kimwelai mapuche anam karume mapuche yagel kakin ble kahungechi ngewelai ngiyatun fe chumngechi pepil nengalo mapuche kimun mapuche thungun fe meo feita ngelafuini chuchica kimel tungal mapuche thungun tapichigeche colegio meo. A lo largo del siglo XX-XXI, las demandas por restitución territorial y autonomía han generado un conflicto persistente con el Estado y con empresas forestales que operan en tierras ancestrales. Esto ha dado lugar a tensiones, movilizaciones, ocupaciones de predios y, en algunos casos, acciones de resistencia radical. Al mismo tiempo, se ha producido un resurgimiento de la identidad mapuche con movimientos sociales, culturales y políticos que buscan el reconocimiento constitucional y el ejercicio del derecho a la autodeterminación. Así, la ocupación de la Araucanía no solo transformó el territorio y la vida del pueblo mapuche en el siglo XIX, sino que dejó una herencia de injusticia que sigue marcando la historia y el presente de Chile.